Anticipa presenta. Mundo Ejecutivo presenta Trinchera Empresarial TV, en guerra por nuestros empleos. Muy buenas tardes, señoras y señores. Soy Agustín Barrios Gómez. Estamos en la segunda edición de Trinchera Empresarial, esta visión desde nuestra trinchera, lo que queremos para el mundo, lo que queremos particularmente para México. Y como siempre, estamos con nuestros tres amigos, expertos, empresarios, especialistas en todos estos temas. Le doy la bienvenida a Gerardo Gutiérrez Candiani, le doy la bienvenida a Dieter Holtz y a Larry Rubin, el presidente de la American Society. Señores, empecemos contigo, Gerardo. Tú estuviste al frente de este Consejo Coordinador Empresarial, tienes amplia experiencia en todos estos temas de la coordinación, valga la redundancia, empresarial y la interlocución. ¿Qué es lo que estás viendo con la emergencia económica y qué es lo que estás viendo con la interlocución entre nuestros diferentes sectores de la economía? Bueno, antes que nada, saludo a todos mis compañeros y a todo el público. Fíjate que yo quisiera empezar por un análisis, ¿no? Yo creo que vamos a cerrar las predicciones para este año como la peor recesión que ha sufrido el país desde los últimos 30 años, según los datos. Estamos estimando contracciones, la mayoría de los expertos, entre el -7 al -13% del PIB. Y muy probablemente vamos a tener una de las peores caídas también de la historia del país en este segundo trimestre, de casi el -30%. Hacia ahí vamos. Tendría que haber dos cambios fundamentales. Es el manejo de la crisis sanitaria, que fuera muy, muy bueno en este último mes, y también una respuesta fiscal contundente por parte del gobierno del Estado en apoyo. Ahora, ¿qué está pasando? Y me refiero muy brevemente a los Estados Unidos, que como tú sabes es parte fundamental para una posible recuperación. En abril se pierden más de 20.5 millones de empleos. El desempleo casi llega al 15%. Esto pues es una crisis económica no vista desde la Gran Depresión. Y también hay que decir que muchos de los programas que están implementando los Estados Unidos no necesariamente están saliendo como ellos quisieran, porque por parte de los dueños de las empresas hay un gran escepticismo en cuándo va a acabar la pandemia y la recuperación económica. Entonces hay muchos recursos que no se están utilizando como se deben de utilizar o aprovechando por parte de las empresas. ¿Qué está pasando? Yo creo que es bien importante que todos entendamos qué está pasando, por qué está la crisis tan profunda con la que vivimos. Yo creo que por primera vez estamos viendo que hay un colapso de la demanda agregada y de la oferta, ¿no? Que eso, pues por lo general, los economistas, como tú sabes, bueno, yo soy economista, no muy bueno, pero soy economista, a veces explicábamos cuando se cae la demanda agregada qué pasaba y qué soluciones, o la oferta, pero de manera conjunta la demanda y la oferta, como está sucediendo, pues es inédito. Y luego adicional, traemos una caída de las exportaciones muy, muy importantes, obviamente, porque nuestro principal socio comercial pues está prácticamente igual parado que nosotros, y las remesas de nuestros connacionales también a la baja. Entonces da pues una crisis prácticamente muy importante, inédita. Y bueno, pues sí. Y No, luego, es que si me permites, Gerardo, porque para regresar a todo este tema, tengo a Larry, que finalmente, hablando de Estados Unidos, dado la importancia que menciona Gerardo, Larry, este tema de Estados Unidos, tenemos una bolsa que pareciera que vive en un universo paralelo, con niveles igual de altos que el año pasado, como si no hubiera sucedido nada. Al mismo tiempo, tenemos a la mayoría de la población americana a punto de regresar al trabajo por medio de medidas locales, medidas estatales de apertura. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos? Pues en realidad, y muy buen punto, cada estado lo está manejando de una forma diferente, dependiendo también del nivel de contagio, Agus. Creo que una parte muy importante es la necesidad que se tiene en Estados Unidos, más con este creciente desempleo, ya llegando a los 30 millones de ciudadanos.
pues urge que se pueda reactivar la economía, a la vez que también se cuide la población, ¿no? Yo leía hoy mismo al epidemiólogo en jefe o el que ha dictado la política en Suecia, por ejemplo, Agus, y él afirma que todos los países y todas las personas van a acabar contagiadas, ¿no? Entonces no puedes permanecer en un lockdown, en un autoaislamiento todo el tiempo, ¿no? La economía se tiene que reactivar y tenemos que aprender todos a vivir con el COVID. Entonces, pues en Pero Estados no Unidos entramos va a ser entonces, Larry, no y va a ser entramos un entonces proceso. en una dinámica de yo-yo, es decir, tú pretendes que ya estás listo para abrir, realmente no lo estás, como francamente no lo están estos estados, vamos a ser muy claros, y a pesar de eso abres y por lo mismo suben los contagios, en ese momento pasan a saturarse las instalaciones médicas. Una vez saturadas las instalaciones médicas, empieza uno a ver pues estas imágenes espeluznantes de cadáveres apilados e instalaciones que no están listas para recibir este flujo de personas con serios problemas de salud, y se vuelve insostenible desde la perspectiva política porque otra vez la ciudadanía exige que el gobierno haga algo, y pues ese algo otra vez es cerrar todo. Entonces acabas en una especie de yo-yo, cierras 4 semanas, abres 2, cierras 4 semanas y abres 2. No parece haber ninguna política seria respecto de lo único que podríamos estar hoy deberíamos estar viendo por todos los gobiernos, que son los gobiernos eficientes, que es esta idea de de test, trace y isolate, ¿no? Esta idea de hacer las pruebas masivas, de darle seguimiento a las personas infectadas y de aislarlos. Eso no lo estamos viendo, Larry. Sí, es muy cierto. Yo creo que nadie sabe verdaderamente cuál es la mejor respuesta, ¿no? Y los políticos menos, los políticos están tratando de idear cuál sería la mejor fórmula. Lo que es muy cierto es también se habla de un contagio de rebaño, como tú sabes, Agustín, que la población se convierta en autoinmune del COVID, salvaguardando a los de mayor riesgo, que son a fin de cuentas la gente mayor de 60, 65 años. Entonces, la realidad es que la mortandad sigue entre el 2 y 3%, ¿no? Y la mayoría, el 85% de las personas a las que les dé el COVID, no les pasará nada grave de ir a hospital, ¿no? Entonces, es un balance muy complicado. Digo, gracias a Dios, ninguno de nosotros somos políticos, tenemos que establecer una política pública, pero yo creo que definitivamente habrá que ponerle una prioridad al cuidado de los empleados, a la vez que también llegan y regresan a trabajar, ¿no? Entonces, sin embargo, sí hay países serios, Dieter, o sea, tú sabes que hay países serios que han hecho su tarea, que están llevando a cabo este proceso de track, trace y isolate, ¿no? Este proceso de pruebas masivas, de seguimiento a los infectados y de aislamiento a las personas sin mandarlas, por ejemplo, a sus casas. Estaba viendo la cifra el otro día, el 80% de los infectados son precisamente de personas que fueron infectadas por su familiar cuando regresaron a sus casas. Es decir, estamos generando un problema mayor pretendiendo que en el momento, básicamente ignorando la realidad detrás de estos contagios. Estábamos hablando fuera de cámara, Dieter, acerca del ejemplo de Austria, que inclusive ya está implementando esta idea del pasaporte de inmunidad o un pasaporte de no contagio. Al llegar a Austria, se pasa uno a una sala ahí en el aeropuerto, en ese momento se hace un examen rápido, se emite un certificado del resultado, y si resultas negativo, 2 horas después de haber arribado a un Viena o a un Graz o lo que fuera ahí en Austria, ya puedes salir a la calle sabiendo que no tienes esto. O sea, si no empezamos a ver estas medidas, francamente, pues esto va a ser el mismo calvario que hemos estado viviendo desde principios de marzo, ¿no crees, Dieter? Sí, Agustín, muchas gracias. Mira, sin ser un experto en infectología, ni ser médico, mucho menos, es un hecho, y vámonos por partes, es un hecho que en México lo que sucedió en precauciones en su momento inicial, por ahí de mediados de marzo, quizá inicios de marzo, algunas empresas,
básicamente son las empresas formales, estructuradas y multinacionales en gran medida que tomaron ciertas medidas de cuidado. No fue el gobierno que tomó medida alguna de cuidado. Entonces, sí hay una discrepancia entre cómo lo están viendo todos los gobiernos, o muchos de ellos, y la realidad del peligro que pues, seguimos viviendo, ¿no? Es un hecho que, pues así como sube una curva, pues uno dice, ya se aplanó la curva, sí, pero la curva que baja es igual de grande que la curva que fue subiendo. Entonces, sí tenemos en nuestras manos un problema muy grave, y eso me lleva a juntar lo que tú estabas diciendo, lo que dijo Larry y lo que dijo Gerardo, en el sentido que esto es algo nunca antes visto, porque yo como responsable de una organización y como todos los directores de empresas que tienen la responsabilidad de una organización, en esta ocasión, comparado con otras crisis, tienes no nada más la oferta y la demanda, que fue lo que nos dijo Gerardo, sino que también tienes ese gran problema de la salud de tus empleados. Entonces tienes un trancazo tripartita que pues sí es difícil de contener. Ahora, entrando a nuestro tema, ¿qué es lo que muchos países y la mayoría de los países han hecho diferente a lo que se hizo en otras crisis? En esta ocasión, casi todos los recursos y todas las iniciativas se están dirigiendo hacia el apoyo a las pymes. Están dándose cuenta que precisamente por este impacto tripartita, tú tienes una necesidad de mantener las pymes, las pequeñas y medianas empresas de los países, los tienes que mantener a flote. Eso es muy distinto, los apoyos están fluyendo hacia estas empresas, que es muy distinto a lo que ha sucedido en otras ocasiones, donde los grandes apoyos y los grandes dineros de los gobiernos ha fluido hacia las empresas grandes. Pero esto es algo que es la primera vez que se ve, y si uno empieza a comparar lo que están haciendo diferentes países, pues es de mucha relevancia el enfoque que le están dando a aquellas empresas de 0 a 25 empleados por ahí. Ahí está consolidándose una gran parte de los apoyos, de los cuales en muchos países hay cosas extraordinarias y muy creativas, que desgraciadamente en México pues seguimos pensando, o sigue pensando el gobierno, que apoyar a la iniciativa privada es apoyar a los grandes conglomerados, a las grandes empresas, a los grandes bancos, cuando no es así. El apoyo a la iniciativa privada está sucediendo a las pequeñas empresas, que son el sustento. A nivel global es el 50% de los empleos están en estas empresas. En México es más, es el 70, 72%. Entonces, el gran enfoque que estamos viendo a nivel internacional es precisamente a estas pequeñas empresas. Gerardo, háblame de los sectores. ¿Qué sector? O sea, porque no todos los sectores están siendo impactados de la misma manera. Es decir, supermercados, por ejemplo, pues hasta cierto punto están viviendo un incremento de ventas. Y mientras que los restaurantes, pues para efectos prácticos, están peleando por sobrevivir, al igual que toda la industria turística y demás. ¿Cómo ves el panorama por sector de lo que está sucediendo en México? Yo creo que yo coincido, ¿no? Al final, con lo que se comentaba. Yo creo que hay que ser muy claros en los apoyos. La mayoría de los países están canalizando los apoyos de manera efectiva a preservar el empleo, las empresas y a las familias. Eso es lo más importante. La realidad es que México, como tú sabes ahorita, pues tenemos muy poco apoyo. Se está hablando del 0.5% del PIB, cuando deberíamos de estar entre el 6 y 8% mínimo, que es lo que trae de promedio Latinoamérica. No se hable de otros países como Alemania, Estados Unidos. Entonces, sí hace falta un apoyo mucho más solidario y fuerte. ¿Y por qué crees que no lo estamos viendo, Gerardo? Porque yo creo que se está confundiendo. La empresa no se dan cuenta, el gobierno, que es un ecosistema donde interactúan no nada más los dueños, sino también los trabajadores, y dependen las familias de millones y millones de mexicanos. Y esa cadena es la que hay que subsistir, porque si no va a ser imposible salir adelante después de esta crisis. Entonces, sí es fundamental. Y adicional a eso,
lo que tú decías, hay sectores que todavía son mucho más sensibles y que les ha pegado de manera dramática. Estaba yo leyendo que el 98% de la actividad económica turística en México pues está prácticamente cerrada. Y esto pues es un impacto brutal en la generación de empleos y en la posible reactivación hacia, por ejemplo, este es un sector muy sensible, muy importante para México, que debería de tener un tratamiento especial, como lo han hecho con las líneas aéreas, como lo han hecho con otros sectores. Entonces, si no entendemos que en la medida que nosotros apoyemos nuestra planta productiva y todo este ecosistema que representa, y además que tiene una cadena de valor, de proveeduría, que apoyando una empresa apoyas a toda esta cadena, pues la realidad es que va a ser muy, muy difícil salir adelante. Entonces hay que Hablas de millones de personas, Gerardo, y sin Sí. embargo yo no estoy viendo esas millones de empleados que están precisamente en tela de juicio, que están por ya perder cualquier salario que se les ofreció al principio para mantenerlos aún estando parado la situación. Yo no los estoy viendo afuera de las puertas de Palacio Nacional demandándolos. Yo nada más escucho esto nos cae como anillo al dedo, la vida es playa. No hay ningún problema. Finalmente, pues esto es simplemente pues un catalizador para el tipo de cambios sociales que pareciera que el presidente anhela. Yo creo que hay que separar el apoyo social de los programas sociales que ya se tienen al apoyo de los programas que se necesitan para el empleo. Son dos cosas muy diferentes y esas a veces se confunde. Entonces, pareciera que los apoyos sociales que ya se tienen o que se han implementado en este sexenio son suficientes y la realidad es que no, mucho de eso va en la economía informal. Se ha manejado, hay diferentes organizaciones que han manejado un salario solidario que se me hace muy interesante, que puedes darlo de entre 3 a 6 meses a una gran cantidad de personas que vayan perdiendo el empleo. La realidad es que tenemos el ejemplo de Estados Unidos, casi 21 millones de gentes han perdido su empleo. Nosotros vamos en ese camino. La realidad es que si el sector, no apoyas al sector empresarial, los más de 20, 25 millones de empleos que tenemos formales pueden estar en riesgo. Y lo más importante, los países que sí están apoyando tienen la posibilidad de recuperar la planta productiva y recuperar el empleo. Aquí, si nosotros no apoyamos a la planta productiva, lo que va a pasar es que ese empleo, en vez de que sea temporal, que se pierda ese empleo temporal, puede ser permanente y esa reactivación económica sí se vería pues realmente pues de manera muy importante, no se daría. Entonces, por eso es tan importante que se distinga que apoyar a la empresa es apoyar al empleo, es apoyar al ingreso de las familias y es apoyar a toda la cadena que conlleva una empresa, ¿no? Y esa cadena va desde la pyme que se hablaba hasta la gran empresa. Larry, Gerardo acaba de mencionar esta confusión que existe entre el apoyo al empresario y el apoyo a la empresa, es decir, el apoyo a los grandes capitales versus el apoyo al ciudadano de a pie. En Estados Unidos hay mucho enojo en este momento por el hecho de que, como mencionábamos hace unos momentos, los niveles de la bolsa americana, la bolsa de valores en Estados Unidos, en Nueva York, están pues, prácticamente históricamente altos, ¿no? Se vivió una recuperación como nunca se había visto. Y sin embargo, pues las personas, estas 21 millones de personas que están desempleadas gracias a esta crisis que menciona Gerardo, pues ahí están. Y entonces hay un rompimiento hasta el punto en donde la portada de The Economist de esta semana tiene una fotografía como una zanja entre Wall Street y Main Street, y eso lo califica como peligroso, precisamente por eso. ¿Cómo lo verías tú, esa tensión que se está generando? Pues sí, mira, definitivamente creo que es un momento crítico en Estados Unidos, más a punto de la reactivación económica, y definitivamente es algo que nos tenemos que meter a profundidad, Agus, porque siento que el poder también comunicarle a la población lo que está sucediendo es sin duda muy importante, ¿no? El norteamericano escucha
diferentes fuentes, incluyendo a su gobernador, a su alcalde, a su presidente, ¿no? Y cada quien está a su diciendo jefe. un mensaje diferente, ¿no? Diferentes Entonces, cosas. Larry, vamos a regresar precisamente con ese tema, si me permites, porque tenemos que ir al corte comercial, pero regresando lo retomamos, el cisma social que se está generando, la necesidad de comunicar correctamente las cosas. A mí se me hace que hay una falla por todos lados, en todos esos ámbitos, y sí creo que hay países que lo están haciendo bien, y sí creo que hay ejemplos que vamos a retomar también con Gerardo y con Dieter. Regresando a este corte comercial aquí en Trinchera Empresarial, les recuerdo a quienes nos siguen aquí en Facebook Live que vamos a seguir transmitiendo por aquí. Danos like. Finalmente es la única manera de recibir las actualizaciones del programa. Vamos al corte y regresamos. Estamos de regreso aquí en Trinchera Empresarial, el mundo desde nuestra trinchera, comentando estos temas con Dieter Holtz, con Gerardo Gutiérrez Candiani, con Larry Rubin. Pues hay una emergencia económica, hay una emergencia en las grandes empresas, hay una emergencia para las pequeñas empresas, hay una multiplicidad de reacciones por parte de diferentes países, algunas buenas, algunas catastróficas, y estamos tratando de recoger los principales temas en torno a esta situación. Larry, salimos ahora relacionándonos con todo este asunto y la tensión que se está generando social entre un ciudadano de a pie. Estamos hablando de Estados Unidos, que finalmente, por lo que veo, México va por el camino de Estados Unidos, es decir, un desprecio por las pruebas masivas, una falta de coordinación a nivel nacional de cómo van las cosas. Entonces, pues bueno, estamos recogiendo lo peor del modelo americano sin recoger la parte inteligente del modelo americano, que es precisamente identificar aquellos sectores que generan empleo y apoyarlos, inclusive con la idea de este Universal Basic Income, ¿no? Este ingreso universal básico, que es alguna de las propuestas que se tienen de cubrir las necesidades de la fuerza laboral mientras el país está en una especie de pausa o en una especie de coma inducido, por llamarlo así. Termínanos de contar acerca de esta situación que ha llevado a la bolsa americana a estar en niveles históricos, a pesar de que lo que se está haciendo historia en Main Street es la debacle, ¿no? Pues sí, mira, yo no lo vería como debacle necesariamente, Agustín. Creo que uno de los factores más importantes de considerar es que ningún país ni ningún gobierno estaba preparado para una pandemia de esta magnitud, ¿no? Creo yo... Y sin embargo ya no hay casos en Nueva Zelanda, y sin embargo en Taiwán nunca tuvieron que entrar en un bloqueo total, y sin embargo en Corea del Sur es un país de prácticamente 60 millones de personas, o sea, no es cualquier cosa, y lo hicieron bien. Pero mira, fíjate, por ejemplo, Nueva Zelanda que tú mencionas, siendo una isla, no va a poder quedarse sin contagios, porque a menos que cerrara el turismo permanentemente, pues vas a tener que permitirle a personas de diferentes nacionalidades, que algunos de ellos traerán nuevamente COVID, va a ser imposible para la población de Nueva Zelanda o de muchos otros países no volverse a contagiar, ¿no? A lo mejor lo hacen de una forma más equilibrada, pero creo que en Estados Unidos, ¿y por qué el voto de Wall Street? Porque a niveles y en la política económica, lo que están viendo los grandes inversores allá es que está manejando relativamente bien, ¿no? ¿Qué está pasando a nivel político? También tenemos que tomar en cuenta que no es necesariamente que el gobierno federal esté haciendo las cosas mal. Yo no coincido en eso. ¿Por qué? Porque estamos en tiempos políticos. Entonces, ahorita es cuando, pues obviamente el partido opositor al presidente va a empezar a echar toda la tierra
al presidente, al Partido Republicano, porque quieren ganar, ¿no? Entonces, no nada más estamos viendo el Main Street, digamos, el ciudadano quejándose, el que existe, pero también hay ciudadanos quejándose de que ya quieren salir, ¿no? Entonces, de que ellos no les importa la pandemia, si esto no se controla y no los dejan salir, van a salir a la fuerza. Entonces, ese es un balance complicado. Creo que mucho que escuchas en Main Street es oposición política y eso es lo que hay que discernir. ¿Qué es político? ¿Qué es motivado políticamente porque estás en campaña y el 3 de noviembre quieren los demócratas que Joe Biden quede como presidente? ¿Y qué es verdaderamente Main Street, ¿no? Entonces, si escuchamos a los medios de comunicación, pues obviamente si te vas a Fox, escucha republicano, y si te vas a CNN y otras redes, pues vas a escuchar demócrata, ¿no? Pero entonces, esto es parte de esta confusión que se añade a una pandemia compleja, una pandemia en donde tienes a los gobernadores actuando, algunos bien, otros no tan bien, pero creo que en general el mercado, que es bastante sensato y es apolítico, está tomando, está dando unas calificaciones, por si lo podemos llamar de alguna forma, adecuadas al manejo hasta el día de hoy que se ha hecho en Estados Unidos, ¿no? El apoyo a las Gerardo, empresas, por ejemplo, allá, perdóname, Agus, es impresionante, ¿no? Aunque se han hecho apoyos a empresas que no deberían haberlos recibido y ya poco a poco se está limpiando el sistema. El micro y pequeño empresario ya sí está recibiendo apoyo del gobierno, sí lo está recibiendo. La industria de la aviación sí está recibiendo apoyo, recibieron 85,000 millones de dólares, ¿no? Entonces, esas son las medidas que se tienen que llevar a cabo en México y en otras partes del mundo, sin duda. Por cierto, me acaba de llegar la nota de que Avianca, esta aerolínea fundamental para América Latina, acaba de declararse en bancarrota. Gerardo, regresando al tema de las propuestas, la organización que tú antes encabezabas, este Consejo Coordinado Empresarial, organiza un centenar de mesas, muchas ideas, miles de ideas flotando en como un foro virtual a través del cual se recogieron 68 propuestas. Yo tengo entendido que tú al revisar esto acabaste con unas 10 propias que quisieras, que bueno, pues que estamos conociendo. Platícanos cuáles son serían los 10 mandamientos de este esfuerzo. No, hombre, ojalá fueran mandamientos y le hicieran caso. Pero bueno, traté de sintetizar un poco qué medidas pueden ser de alto impacto. Yo creo que la primera, yo empezaría por ganar la confianza en nuestras autoridades. Necesitamos tener información veraz y efectiva de qué está sucediendo con la pandemia. Yo creo que sería fundamental para que sepamos dónde estamos y hacia dónde vamos. La parte de aumentar el gasto de salud es fundamental, esa sería la segunda, por lo menos llegar a niveles que teníamos antes en el 2015 para poder tener la cobertura y las medicinas necesarias. Yo creo que es fundamental también formar un consejo de emergencia económica, donde participe obviamente todos los sectores, el gobierno, los empresarios, los trabajadores y los gobiernos de los estados para tener políticas públicas realmente bien dirigidas. Yo creo que hay que abandonar ahorita la parte de superávit primario que teníamos del 1% y sí creo que hay que recurrir al endeudamiento, sobre todo para apoyar la salud, la economía y la inversión pública. Otro factor que es fundamental, donde tenemos un chorro de dinero que se nos está yendo y que creo que se puede parar, es cancelar o por lo menos suspender temporalmente toda la inversión en aquellos proyectos no estratégicos que tiene el gobierno. Llámese, por ejemplo, la refinería de Dos Bocas, que hoy como está la crisis del petróleo, pues no tiene ningún sentido. Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, son proyectos que realmente se pueden por lo menos, si no cancelar, sí suspender. Yo creo también el diseño de coberturas que ya hablábamos, como es el salario solidario, y tener un gobierno como comprador emergente. Esto es fundamental. Si tenemos un gobierno como comprador emergente, puede ayudar mucho a las empresas. Obviamente las medidas fiscales para diferir obligaciones de cumplimiento tributario y de seguridad social en todos los niveles. Programas de apoyo que ya están dando, ya quiero reconocer a la ABM, yo creo que son de lo que mejor ha hecho. Hay 3 millones ya. Los banqueros. Los banqueros, la ABM,
donde están apoyando con créditos de liquidez, de capital de trabajo, de reestructuración. Como ustedes saben, hay programas de 3 a 6 meses donde ya más de 3 millones de cuentavientes están aprovechando, y esto fue una iniciativa del ABM, al igual que lo hizo el Consejo Mexicano de Negocios, que ya lo platicamos la vez pasada con el crédito del BID, para apoyar a todas las cadenas productivas y de valor. Y hay otra que a mí en especial creo que es fundamental, que nos puede ayudar, y con esto terminaría, un golpe de timón realmente de 180 grados del sector energético. Lo que está pasando en el sector energético es dramático. Teníamos inversiones, teníamos una proyección muy importante en generación de empleos para ser más productivos en energías limpias, en energías renovables, etcétera, etcétera, que hoy se cancelaron y que el país las va a necesitar de manera urgente. Entonces, al final, yo te resumiría, urge, y con esto resumo estos 10 puntos, urge un cambio de narrativa pública que sea mucho más amistosa y promotora de la inversión, de la generación de empleos, y sobre todo que anteponga, y esto es bien importante, el Estado de Derecho y la certidumbre jurídica como una muestra de que somos un país serio si queremos recuperar la inversión que se ha ido y si queremos tener una recuperación mucho más rápida de la crisis económica. De regreso en el mundo real, Dieter, y dado el hecho de que yo creo que hay total coincidencia con lo que acaba de decir Gerardo, pero no veo que pues prácticamente nada de lo que menciona pueda suceder en el ambiente en el que estamos ahorita, un poco un ambiente donde pues como anillo al dedo está cayendo esta emergencia para ciertos intereses políticos. Platícanos acerca de lo que está viviendo el empresario de a pie desde su trinchera. Sí, mira, yo siento y estoy en desacuerdo con Larry porque creo que es más generalizado que lo que nosotros hemos utilizado como la famosa frase de nos cae como anillo al dedo. Todo mundo lo está usando en su beneficio y le cae como anillo al dedo. En Estados Unidos son los republicanos y los demócratas. Entonces no le puedes creer a uno ni creerle a otro. Nosotros que estamos aquí todos los días, no es nada más que se distorsione la realidad hacia un lado, se distorsiona hacia el otro también. Entonces nosotros vemos como empresas en México que hay ciertas cosas que se están haciendo bien. Por ejemplo, el Infonavit condonando deuda de 3 meses, inclusive a 6 meses cuando estás desempleado. Oye, pues muchos de nuestros trabajadores, nuestros colegas en donde yo estoy, pues están felices por esa prestación. Es realmente un gran apoyo. Luego tienes otras alternativas donde puedes acudir. Sin embargo, como bien decía Gerardo, es muy poco. Hay ciertas acciones correctas, pero es poco comparado con nuestro PIB. Entonces, no todo está mal. Como empresas vemos que algunas cosas, si se masificaran, serían grandes soluciones. O sea, las ideas están ahí, pero la voluntad de invertir es lo que falta. Y yo lo veo como un ejecutivo, como un empresario, donde el gobierno no está teniendo la capacidad de entender que todo esto es aprovechar una gran crisis y hacerla una oportunidad e invertir. Eso es lo que claramente están viendo otros países. Alemania, 34% de su PIB lo están gastando para mantener a las empresas pequeñas y medianas. Es una barbaridad, pero obviamente están accesando a fondos de deuda, están haciendo ciertas cosas. En México, el Banjico creo que es una institución muy cuerda, que está tratando de bajar las tasas sin crear una distorsión muy amplia, lo está haciendo gradualmente. Y por otro lado también tiene el acceso y abrió el acceso a la línea de crédito con la Fed de $60,000 millones para apoyar a bancos. Entonces, poco se habla de ciertas cosas que sí se están haciendo. Pero, por ejemplo, si nosotros tomamos a Suiza como un ejemplo, platicábamos antes de entrar a cámara, Agustín, que Suiza quizá el riesgo de salud no lo ejecutó bien, no lo visualizó bien, pero caray, lo que están haciendo por las empresas pequeñas y medianas,
80,000 empresas apoyadas de un total de 95,000, de las cuales nada más... Si me permites... ¿Sí? Es un caso muy importante y creo que tenemos que darle su espacio y sin embargo tenemos que ir a un corte comercial, pero regresando lo retomamos. Vamos a ir a este corte. Les recuerdo a nuestros amigos por Facebook Live, uno, que nos den like para recibir estas actualizaciones fundamentales y dos, que se queden pendientes ya que seguimos la transmisión. Estamos de regreso aquí en Trinchera Empresarial, el mundo desde nuestra trinchera. Estamos hablando con Dieter Holtz, estamos hablando con Gerardo Gutiérrez Candiani, tenemos también a nuestro colaborador Larry Rubin y cada quien, pues desde su perspectiva acerca de, pues probablemente el momento histórico más crucial, más difícil, por lo menos a nivel mundial, que hemos presenciado en varias generaciones. Dieter, estabas platicando acerca de un caso que para ti es de éxito, que es este caso de Suiza, para resaltar el tipo de ejemplos, ¿no? El tipo de apoyos que están percibiendo las empresas precisamente para defender el empleo. Suiza es un país de 9 millones de habitantes, unos 10 millones de habitantes. Es uno de los países más ricos del mundo. Desde mi perspectiva, tuvieron, ¿no? Se les cayó el balón al principio, permitiendo una enorme cantidad de contagios, pero según lo que estabas comentando, por lo menos en el tema empresarial, lo están haciendo bien. Platícanos. Sí, mira, Agustín, Suiza es indudablemente el número 1 en Europa en la agresividad con la cual apoyó a las pymes. Está apoyando cerca de 80,000 pymes, de las cuales nada más 1,000 tienen 250 o más empleados. 70,000 tienen de 0 a 9 empleados. Es decir, se enfocaron claramente a las pequeñas y medianas empresas como motor. Todos sabemos... Y esto en un país que tiene la población básicamente de la Ciudad de México, lo que era el Distrito Federal, ni siquiera la área metropolitana. Pues sí. Pero ¿cómo están justificando esa deuda? Porque finalmente pues, ellos tienen mucho dinero, nosotros se supone que no. Hablaba, no sé si Larry o Gerardo, acerca de este superávit, o tal vez tú recogiendo la idea de este superávit primario que anteriormente se tenía en el presupuesto. Ha habido lecciones decimonónicas acerca de la necesidad de mantener una disciplina fiscal, que eso es a lo que se está, a lo que básicamente se está suscribiendo el licenciado López Obrador. Platícanos, o sea, está bien, Suiza, pero ¿qué es lo que podríamos aprender nosotros de esa experiencia? Mira, antes de pasar ahí, Agustín, es importante decirte que Suiza es el maestro a nivel mundial para crear un alto nivel de vida en todos sus habitantes, no nada más en los empresarios y no nada más en los banqueros. Es decir, entienden perfectamente bien cómo invertir el dinero para el bienestar general de su población. Tanto así que las empresas multinacionales, todos conocemos las empresas multinacionales que están basadas en Suiza, aplauden el trabajo que se hizo a través del gobierno, y ahorita les voy a decir cómo, a través del gobierno para incentivar el que se mantengan a flote las pequeñas empresas. Las grandes empresas multinacionales no pedían apoyo para ellos, pedían precisamente el apoyo porque su cadena de suministro depende de esas pequeñas empresas y la demanda y el consumo depende de esas pequeñas empresas. Entonces, creo que hay un civismo de entender qué hace bien a una sociedad y cómo creas riqueza a toda la sociedad impresionante. ¿Y qué hicieron? Se dieron cuenta que en la mayoría de los países había una burocracia tremenda, que había mucho dinero disponible, pero no llegaba a las manos correctas, etcétera. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? El Consejo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda, el secretario de Hacienda, se juntó con el director general, con el CEO de Credit Suisse. Hicieron un task force, un grupo de choque, especialistas para definir cómo pudiera ser el proceso más eficiente para que el dinero llegara donde tiene que llegar y de manera muy rápida. Es realmente un
un caso de éxito y es algo similar a lo que decía Gerardo, que tenemos mucho que aprender ahí. Uno, tenemos mucho que aprender en el sentido de que nadie es enemigo de nadie en un ecosistema de valor en un país cuando pasas por una crisis como esta. Y dos, cuando unes esfuerzos para un bien común y entiendes claramente cuáles son esas palancas para el bienestar general de la población, todo el mundo trabaja en tándem y se vuelve un caso de éxito. Pero hay que ser meticulosos, no podemos jalar nada más para un molino. Ahí entra otra vez el tema político, de que la gente aprovecha lo político. En Suiza no aprovecharon nada lo político, realmente se enfocaron a trabajar. Ese es un gran ejemplo de cómo juntarse para hacer el bien, sabiendo dónde hay que impactar más para el bienestar. Larry, más cercano a casa, y otro lugar donde se ha politizado prácticamente todo, es precisamente Estados Unidos. Y tenemos una frontera que actualmente para viajes no esenciales está cerrada. ¿Nos podrías actualizar acerca de qué podemos esperar los mexicanos acerca de precisamente nuestros vecinos más importantes, que son la Alta California y Texas? Y particularmente qué significa la apertura de ellos para nosotros, y específicamente también si se resolvió el problema que hablamos la semana pasada de cadenas de suministro, en donde había criterios diferentes entre lo que Estados Unidos estaba definiendo como un sector primordial o estratégico, y lo que a México lo hacía, y por lo mismo como somos interdependientes, había mucha tensión, que de hecho lo resaltó el embajador Landau en una conversación que tuvo con el Wilson Center y con una organización que yo también represento, que es el Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, y ahí mencionó precisamente que hubo esta tensión. ¿Ya se resolvió y qué es lo que está pasando del otro lado del Río Bravo? Pues mira, no se ha resuelto, y por eso escuchaste justo al embajador pues con esta frustración el viernes, ¿no? La realidad es que se dice que esta semana se va a entonces empezar a reactivar con la industria automotriz. Yo lo veo complicado, particularmente una reactivación que tenga que ver con la Ciudad de México y aquellas ciudades altamente contagiadas, ¿no? Ya vimos cómo pasó del 10 de mayo, que era cuando iba a estar supuestamente el pico de la punta, a prácticamente el 20 de mayo, ¿no? O sea, ya se recorrieron 10 días más. Entonces, hasta hoy no hemos podido ver esa, digamos, que se homologue tanto la cadena de México como la cadena de Estados Unidos. Esperamos que sí suceda esta semana, Agustín. Definitivamente es muy importante, no nada más para las empresas mexicanas, lo cual obviamente es vital porque están creando empleo, están creando riqueza en México, sino también para las empresas norteamericanas, porque sus insumos no los pueden estar recibiendo, ¿no? Industrias clave como la misma industria de dispositivos médicos. En México crean más de 100,000 empleos en el país, y naturalmente si uno de ellos no recibe los insumos que requiere, porque a lo mejor no está marcado como esencial, que muy bien pudiera ser un plástico particular, o pudiera ser una pipeta que para los ojos de algún funcionario de la Secretaría del Trabajo a lo mejor no representa algo importante, pero obviamente afecta esta cadena, inclusive para la cadena de México. Pues ahí es donde se tiene que poner de acuerdo el gobierno de Estados Unidos con el de México. Y tocando el tema, Agustín, particularmente de los estados fronterizos, Texas, California y demás, existe mucho miedo, hay que ponerlo como es, de Estados Unidos por las tasas tan grandes de contagio no reportado que existen en México, ¿no? Ya vimos los titulares del New York Times, del Wall Street Journal la semana pasada, y yo creo que esto va a continuar porque realmente no se conoce, o la misma autoridad no lo conoce, o no lo está dando, no le está dando la visibilidad a lo que verdaderamente está pasando, ¿no? Y esto afecta la percepción. Pero tampoco tienen el mejor sistema de información del otro lado. Texas no tiene la más pálida de las ideas de lo que está pasando. California, pues ahí tienes algunos esfuerzos aislados de ciertos municipios. Los Ángeles sí está ofreciendo pruebas masivas a quienes lo pidan gratis. San Francisco lo está logrando, pero digamos que América del Norte no es así como que una fuente de mucha seguridad. Estoy de acuerdo, nadie es
perfecto, pero hay más confianza en las autoridades allá que las que tienen su población aquí, ¿no? Y realmente allá sabes que si te van a dar una cifra es porque, o sea, porque es lo que se sabe, ¿no? Y también en Estados A Unidos. menos de que venga de la Casa Blanca. Y sabes qué, que seas demócrata, ¿no? Eso sería el otro tema, pero en realidad... No es siempre político. Pues mira, yo creo que en este caso es muy político. Definitivamente la pandemia se ha convertido en un tema político en Estados Unidos, con diferentes gobernadores hablando del tema. Pero regresando a la pandemia en sí y a este actuar de las autoridades estatales, creo que parte de ello también tiene que ver con cuántos has podido detectar, ¿no? Y cuántas pruebas masivas has hecho. Y esto también depende de un tema estatal, ¿no? Estados Unidos tiene una cantidad de pruebas para el mercado pues muy importante que ya quisiéramos que otros países tuvieran para que veas una fotografía un poco más real de lo que en verdad está pasando. Larry, perdón, tengo una duda simplemente aquí pensando en que muchos de nuestros clientes como empresarios en México pues están en Estados Unidos y muchos somos una fuente de suministro. ¿Qué está haciendo el gobierno para apoyar a las empresas mexicanas que son vitales para su cadena? Dices, ¿qué está haciendo el gobierno americano, verdad? Sí, ¿qué está haciendo el gobierno americano para apoyar a las empresas mexicanas que son vitales para ellos? Claro, mira, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo que conozco, una transportadora mexicana que naturalmente también tiene su empresa en Estados Unidos porque está aprovechando las ventajas fiscales de la reforma fiscal que se dio en Estados Unidos. Esta empresa ha accedido a fondos federales a través del SBA, del Small Business Administration, para poder continuar su operación. Y es una transportista mexicana. Creo que definitivamente le ha sido importante a esta empresa, como también ha pasado y ha podido permearse con otras empresas. Lo que sí es complicado es que el gobierno de Estados Unidos venga a rescatar a empresas mexicanas. Lo que han hecho otras empresas grandes, multinacionales, con su cadena de valor en México, les ha dado una... Sí, lo que pasa es que ahí está la diferencia, que estamos muy inmaduros en ese tratado, porque en Europa... una Alemania o una Gran Bretaña todavía, Holanda, están viendo a sus empresas, sus subsidiarias o las de proveedurías en otros países y los están apoyando. Dieter, si me permiten, señores, Larry, esto es todo una conversación que tal vez valga la pena retomar la semana que entra, pero tenemos que ya ir al cierre y me gustaría nada más un último comentario por parte de Gerardo. ¿Cómo ves México hoy y cómo lo vamos a ver en los próximos meses? Yo creo que si no hacemos un esfuerzo, o sea, si el gobierno no entiende que solo no va a poder salir de esta crisis de salud y económica, si no hace un gran llamado a toda la sociedad en su conjunto, como le dije, en el formato que se requiere, en un consejo, en lo que sea, donde participe el sector privado, los trabajadores, la sociedad en general, para darle soluciones de mediano y largo plazo, realmente vamos a tener una crisis de muy largo aliento y de muy gran alcance. Entonces, eso es fundamental. También, ¿y a quién le viene anillo al dedo esa situación? Pues mira, yo creo que a nadie, al final a nadie, porque esto es un tema de tiempo. En el momento que se pierdan los empleos definitivos, en el momento que la crisis se vuelva más profunda, en el momento que las empresas cierren de manera definitiva, yo creo que a nadie le va a convenir. Entonces, y eso va a tener un impacto y va a ver de manera muy clara, la sociedad va a percibir quién hizo la tarea y quién no. Entonces, yo creo que el llamado es que todos participemos, que el gobierno tenga la apertura necesaria y suficiente para poder realmente dar una solución, como ya vimos muchos ejemplos, como Suiza, como lo puede tener cualquier otro país. Digo, al final hay países más civilizados. ¿Como Perú? Lo hacen, no, bueno, o sea, Latinoamérica. Finalmente estaba viendo que en América Latina hay muy buenas respuestas, ¿no? Por todo su presidente, pero estás hablando de que hay una mayor inyección y apoyo a las empresas, a la planta productiva y al empleo y a las familias, y de eso se trata. Si no rescatamos y perdemos la visión, vamos a perder y vamos a entrar en una crisis muy, muy, muy grave.
Muy bien, pues ese seguimiento le seguiremos dando aquí en Trinchera Empresarial. Dieter, Larry, Gerardo, muchas gracias. Y estaremos de regreso el lunes que entra. Estaremos de regreso aquí en Trinchera Empresarial, el mundo desde nuestra trinchera. Que tengan una excelente semana, muy pendientes de pues, lo que podemos hacer en este momento para el futuro de nuestras empresas y de nuestro país. Anticipa presentó